Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy para hablar de algo que ha tocado muchísimos corazones, algo que se convirtió en mucho más que una historia en televisión. Hoy vamos a sumergirnos en el recuerdo eterno que Ander Erzel y Kerem Bürsin han dejado en nuestras mentes. Sí, sé que muchos de ustedes son fanáticos de esta pareja, y la verdad es que su química, su historia y el impacto que tuvieron en nosotros es algo que merece ser recordado y celebrado. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a revivir juntos esos momentos que nos hicieron suspirar, soñar y creer en el amor de pantalla, y quién sabe, quizás algo más. Y antes de que empecemos, si aún no lo han hecho, les pido de corazón que le den a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nuestra historia de hoy gira en torno a dos nombres que resonaron con fuerza en el mundo del espectáculo turco y más allá, Ander Erzel y Kerem Bürsin. Para quienes quizás no estén tan familiarizados, ellos protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como se conoció internacionalmente. Pero este vídeo no se trata solo de la trama de una serie, sino de la magia que crearon juntos, la conexión que traspasó la pantalla y se instaló en la memoria colectiva de miles de fans. Vamos a explorar cómo esta pareja se convirtió en un fenómeno, los momentos clave que marcaron su presencia en nuestras vidas y por qué, a pesar del tiempo, su recuerdo sigue tan vivo. ¿Listos? Empecemos a desempacar esta hermosa historia. Sen Kalkam no fue una serie más. Desde su inicio se sintió diferente. La premisa era cautivadora, una joven aspirante a arquitecta, Eda, interpretada por la deslumbrante Ander Erzel, y un exitoso y cínico hombre de negocios, Serkan, interpretado por el carismático Kerem Bürsin, se ven obligados a fingir un compromiso por motivos estratégicos. Lo que comenzó como un acuerdo artificial pronto se transformó en algo mucho más profundo y real. Y aquí es donde entra la magia. La química entre Ande y Kerem fue, desde el primer episodio, palpable. No era forzada, no se sentía actuada. Era una chispa genuina que iluminaba cada escena. Podemos recordar esas miradas intensas, esos roces sutiles, las discusiones cargadas de tensión que, paradójicamente, solo aumentaban la atracción entre sus personajes. Eda, con su vitalidad, su espíritu rebelde y su corazón noble, y Serkan, con su fachada de frialdad que ocultaba capas de vulnerabilidad, formaban un dúo increíblemente equilibrado. Ande aportaba una dulzura y una expresividad que hacían que Eda fuera irresistiblemente adorable, mientras que Kerem transmitía esa intensidad masculina, esa lucha interna entre el deber y el deseo que lo convertía en un personaje fascinante. Juntos crearon un personaje colectivo, una entidad que los fans adoptaron y amaron. El éxito de la serie no se limitó a Turquía. Sen Kalkam se convirtió en un fenómeno global. Las redes sociales explotaron con teorías, fanart, vídeos compilatorios y, por supuesto, discusiones apasionadas sobre la evolución de la relación entre Eda y Serkan. Los hashtags relacionados con la serie y con la pareja se volvieron tendencia mundial semana tras semana. Era como si el mundo entero estuviera sintonizado en el mismo canal, esperando ansiosamente el próximo capítulo, la próxima confesión, el próximo beso. Y aquí es donde entra en juego la parte que a muchos nos cautivó, la vida real. A medida que la serie avanzaba, los rumores sobre una relación entre Ander Erzel y Kerem Bürsin comenzaron a circular. Inicialmente ambos lo negaron, como es habitual en el mundo del espectáculo. Sin embargo, la conexión que mostraban en pantalla era tan fuerte que los fans simplemente no podían creer que fuera solo actuación. Y para sorpresa de muchos, esos rumores terminaron por confirmarse. Las fotos de vacaciones, los paseos juntos, las apariciones públicas, todo apuntaba a que la ficción se había convertido en realidad. Este hecho elevó la conexión de los fans a otro nivel. Ver a sus personajes favoritos de la serie juntos en la vida real era como vivir un sueño. Para muchos se convirtieron en la pareja ideal, el ejemplo perfecto de cómo el amor puede surgir en las circunstancias más inesperadas. Las redes sociales se llenaron de couple goals, de admiración hacia la forma en que se apoyaban mutuamente, en cómo sus vidas personales parecían reflejar la armonía que mostraban en Sen Kalkam. Era un ciclo de admiración mutua, los fans adoraban su relación, y ellos, al parecer, disfrutaban de ese cariño y apoyo. Pero, ¿qué es lo que hace que un recuerdo sea eterno? Creo que en el caso de Ander Erzel y Kerem Bürsin, es la combinación de varios factores. Primero, el talento y la química innegables en su trabajo.
Supieron dar vida a unos personajes que resonaron con el público, que representaron fantasías románticas y que crearon momentos icónicos. Las escenas de la propuesta de matrimonio en el jardín, las primeras veces que se miraron verdaderamente enamorados, los momentos de celos y reconciliación, todos ellos se quedaron grabados en nuestra memoria. Segundo, la autenticidad que percibimos en su relación fuera de cámara. Aunque sabemos que el ojo público puede distorsionar la realidad, la forma en que interactuaban, las sonrisas genuinas, el respeto mutuo que parecían profesarse, todo ello contribuyó a que los fans creyeran en la profundidad de su vínculo. Cuando una pareja que admiras en la pantalla te da la impresión de ser igual de especial en la vida real, es fácil que se conviertan en un referente. Tercero, el timing. La serie y su relación surgieron en un momento en que el público buscaba historias que les hicieran sentir bien, que les inspiraran esperanza y que les permitieran escapar de la rutina. Hande y Kerem, con su carisma y su historia, ofrecieron precisamente eso. Se convirtieron en un refugio de positividad y romanticismo en un mundo a menudo incierto. Sin embargo, como bien sabemos, las relaciones, incluso las más publicitadas, tienen sus propias trayectorias. Y aunque la relación de Hande y Kerem llegó a su fin, el recuerdo que dejaron en la mente de sus seguidores permanece. Es un recuerdo de la magia que crearon juntos, de la conexión que nos hicieron sentir, de la ilusión que nos brindaron. No es un recuerdo de una obligación, sino de un sentimiento. Pensemos en los momentos específicos. ¿Se acuerdan de la escena donde Serkan, a pesar de su aparente frialdad, le lleva flores a Eda en la universidad? O cuando ella, en un arranque de valentía, decide ir a buscarlo a su oficina para enfrentarlo, y él, sorprendido, se da cuenta de lo mucho que le importa. Cada uno de esos instantes fue cuidadosamente construido, pero la interpretación de Hande y Kerem les dio vida de una manera que pocos actores logran. Sus personajes no eran perfectos, tenían sus defectos, sus miedos, sus inseguridades, y precisamente por eso los amamos. Porque vimos en ellos reflejos de nuestras propias luchas y aspiraciones. Y luego está el impacto cultural. Hande Erçel se consolidó como una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía, y Kerem Bürsin como un ídolo juvenil con un alcance internacional. La serie no solo les catapultó, sino que también puso de relieve la calidad de la producción turca en el mercado internacional. Senkalkam abrió puertas y demostró que las historias turcas tienen un atractivo universal. Es importante recordar que este recuerdo eterno no se trata de una posesión, ni de una exigencia de que permanezcan juntos para siempre. Se trata de la apreciación por lo que compartieron con el público, por la alegría que nos brindaron. Es el recuerdo de una época, de una energía, de una conexión que, aunque sea en el ámbito de la memoria colectiva, sigue siendo especial. Cuando vemos fotografías de ellos juntos durante la época de la serie, o cuando reaparece algún clip de sus momentos más icónicos, es inevitable que una sonrisa se dibuje en nuestros rostros. Es ese sentimiento de nostalgia, de haber sido parte de algo bonito. Es como recordar una canción que te trae buenos recuerdos, o una película que te marcó. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, tanto en la ficción como en lo que percibimos como realidad, se ha tejido en el entramado de las experiencias de muchos fans. Por eso, hoy quería dedicar este espacio a honrar ese recuerdo. A celebrar la química, el talento y la conexión que nos regalaron. A reconocer que a veces las historias que vivimos a través de la pantalla tienen el poder de dejarnos una huella imborrable. Y en el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa huella es, sin duda, un recuerdo eterno en muchas mentes. Así que, para resumir, hemos hablado de cómo la serie Senkalkam se convirtió en un fenómeno gracias a la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Exploramos cómo su conexión traspasó la pantalla, cómo los rumores de una relación real encantaron a los fans, y cómo su impacto se extendió mucho más allá de Turquía. Analizamos los factores que contribuyeron a que su recuerdo sea eterno: su talento, la autenticidad percibida en su relación y el momento oportuno. Y sobre todo hemos reflexionado sobre el valor de esos recuerdos, que aunque no impliquen una continuidad en la vida real, dejan una marca positiva en nuestras experiencias como espectadores. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de recuerdos. Ha sido un placer revivir estos momentos con todos ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más recuerdan de Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Tienen alguna escena favorita? ¿O quizás alguna anécdota relacionada con ellos que quieran compartir?
Dejen sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos y conversar con ustedes. Su opinión es muy importante para mí y para la comunidad de nuestro canal. Y si disfrutaron de este vídeo, si les hizo recordar con cariño a esta pareja, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos y familiares que también fueron fans de Hande y Kerem, o que simplemente disfrutan de las historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo me impulsa a seguir creando contenido que les encante. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.